Clase número 1, gestión pública. Durante la clase pueden participar. Yo voy a ir explicando la clase y pueden ir participando. Yo hago preguntas. Esa nota de prueba oral les va a ayudar. De repente en actividad 1, actividad 2, hasta en actitud les puede ayudar. Así que si se equivocan, yo no califico eso. Yo califico solamente la respuesta correcta. ¿Bien? Respuesta correcta. Empezamos. Gestión pública. ¿Cuál es la finalidad de la gestión pública en administración de empresas? ¿Cuál es? Administración pública, como su nombre lo dice, es una administración que se hace ante el público. Y ustedes van a ser de repente gerentes, empresarios, administradores, o ya están realizando de repente alguna actividad empresarial. Y se dé el caso que tienen que hacerlo ante un público. Y ese público necesita una atención. Si ustedes van a dirigir una empresa, repito, un negocio, se van a tener que dirigir al público. Dígame. Profesor, disculpe que no me interrumpa. Mi internet está fallando, está mal. Y cuando prendo la cámara me bota del Zoom. García. Es que ahorita no me encuentro en mi casa. He tenido un problema y cuando prendo la cámara me bota del Zoom. Bien. Ya, voy a entender. Miranda, ¿no? García. Aguilar, María Fernanda, ya. Entonces la gestión pública tiene esa característica y ustedes lo van a tener que dominar. Es algo práctico, sencillo, que lo van a tener que llevar consigo. La gestión pública. Van a dirigir un negocio, una empresa, y se presenta un problema. ¿Qué gestión pública van a hacer? ¿Cómo van a resolver ese problema ante la sociedad o ante las instituciones? Imagínense los problemas que se presentan en una empresa. Te dan el cargo de jefe personal. Y tú en tu primer día hay un accidente de un trabajador en la empresa o el negocio que vas a dirigir. Eso no te enseña de repente en los estudios, pero ahí la experiencia, tu actitud o tu habilidad te va a enseñar cómo gestionar, ¿no?, los momentos de solución ante ese problema, llamada gestión pública. O de repente entras a trabajar en una empresa una semana, 15 días, un trabajador denuncia un maltrato. Y tú eres jefe personal, se queja contra tu persona. ¿Cuál es la gestión que tú vas a hacer ante la empresa y la empresa ante las instituciones que reciben la denuncia? Gestión pública. Por eso mucho ahora se exige que antes de dirigir una empresa hagas tu práctica. Bien dicho, ¿no? Práctica, vas a practicar. A ver cómo te va, qué has aprendido, cómo vas a afrontar, cuál va a ser tu función en el cargo que te designen. Gestión pública. La gestión pública, escúcheme bien, hoy en día el gobierno lo utiliza el gobierno. ¿Quién representa al gobierno? Pregunta. ¿Quién representa al gobierno? A ver, respuestas. ¿Quién representa al gobierno? Población. El Estado. ¿Quién representa? Hay una persona. Presidente. El presidente. Presidente. El presidente. El presidente. Representa, claro. Poco a poco van a ir entendiendo los términos. ¿Quién representa al gobierno? El presidente. ¿Por qué gobierno? Porque recién entrado. Él tiene su plan de gobierno solamente por 5 años, si termina. No tantas cosas que suceden como han sucedido con presidentes anteriores. Escúchame. El que representa un gobierno es el presidente. Él tiene una gestión pública para todo el Perú, todo el país. Y él va a tener que tener a la mano todo un equipo de trabajo, sus ministros, el Congreso, las instituciones, Poder Judicial, la Policía, Salud. Entonces miren ustedes lo que es la gestión pública.
Cada institución realiza una gestión pública. Cada autoridad una gestión pública. Pero sí que la gestión es al público, que es muy diferente a una gestión privada. Estamos, gestión pública. Seguimos. ¿Cuáles son las perspectivas? O sea, ¿qué tiene hacia adelante la gestión pública con la producción y acá, con el ámbito, desde el ámbito jurídico? La gestión pública desde el punto de vista de la producción. Ejemplo, tema real. Estamos en pandemia. Ya nos estamos recuperando poco a poco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gestión pública que tiene que hacer el presidente y sus autoridades o instituciones con respecto a la producción? ¿Qué está haciendo? ¿O qué están los países en el mundo, por ejemplo? Perspectiva, o sea, mirar hacia adelante. ¿Cuál es su propósito, su trabajo que tiene que hacer como gestión pública? Dice, desde la producción, ¿cómo estamos en momento de pandemia? ¿Ya podemos trabajar totalmente? No. ¿Poco a poco estamos recuperando? Sí. Entonces, las perspectivas de la gestión pública desde la producción actualmente en el Perú se está dando paulatinamente, gradualmente. Producción. A ver, voy a hacer una preguntita. Está Cristian Quispe, Alicia Meneses, Corina Cintia, Eduardo Zárate, Evely Pérez, Reinaga, García Aguilar. Pregunto. ¿Cuál es la perspectiva de la producción? Yo lo estoy explicando, pero lo quiero con un ejemplo, A ver, Eduardo Zárate. Perspectivas de la gestión pública, en este caso del Perú. ¿Qué está haciendo el presidente con sus autoridades e instituciones sobre la gestión pública en momentos de pandemia? Pero en la producción, ¿qué está haciendo? Un ejemplo quiero. Ya lo está haciendo, ya, gradualmente lo está haciendo. El gobierno transitorio de Sagasti también lo hizo en la producción. Un ejemplo, a ver. O explícame para entender algo que hizo en la producción. A ver, nos equivocamos, no hay ningún problema. Profesor, más o menos donde lo he entendido, producción, algunos supermercados ya están atendiendo con un poco más aforo Ya, ese de es un personas. ejemplo. Listo, es un ejemplo. Los mercados no producen, sino reciben productos y ellos lo están vendiendo, ¿no es cierto? Pero ya vamos. La circulación de la producción, distribución o venta. Listo. Quiero otro ejemplo acá. Otro ejemplo. A ver. Meneses. En las fábricas. ¿Quién lo dijo? Yo, profesor García, en las fábricas. Claro. Antes era con menos personal y Claro. poco a poco van aumentando. Poco a poco. Antes, por ejemplo, ¿qué hicieron? Se cerraron. Se cerró. ¿Qué hizo el gobierno de Sagasti? Sí, solo Claro. eran ellos. Pero como ya están viendo el Sí, avance, el gobierno de Carlos. cómo está afectando la pandemia, pues están llamando más personal. Claro. Por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra, ¿qué hizo? Le dio un bono. Cerraron los mercados. Ajá, y le dio, en este caso, no había trabajo. Le dio un bono a todos a algunos, no a todos. Pero ¿qué hizo después? En las fundas, ¿Qué hizo Vizcarra? Le dio un bono a las empresas, le dio un dinero para que no quiebren, entre comillas, para que no quiebren, para que la producción se mantenga. Dice. Eso hizo, esa es gestión pública en base a la producción. Acá, desde el ámbito jurídico, cuando hablamos de jurídico, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere? ¿A qué suena? Gestión pública en base a lo jurídico. Cuando hablamos de jurídico, ¿a qué se refiere? A las leyes. Leyes, claro. Justicia. Claro, muy bien. ¿Se dan cuenta? Gestión pública tiene que actuar en base Profesora. a las leyes. Una gestión pública que no se sujete a las leyes es una gestión falsa, errónea, equivocada, injusta. Por ejemplo,
en el caso de las vacunas, cuando llegaron al Perú. ¿Qué ocurrió con las vacunas? Que hasta ahora siguen enjuiciados, por ejemplo, el equipo de Centro de Experimentación, creo, de la Universidad de San Marcos, o del Pacífico, no sé. Las autoridades que se vacunaron se burlaron de las leyes. El robo de las vacunas, se burlaron de las leyes, sabiendo que eso es penado. Lo peor, de lo peor, lo que ocurrió en el caso de las camas UCI, en un hospital, en varios hospitales, cobraban. La función pública del sector salud era atender a los enfermos. Pero un grupo de personas equivocadas se valieron de intereses personales o de apetitos, ¿no?, personales, y comenzaron a ofertar, mire, lo que era del Estado, a ofertar camas UCI, cobrando dinero. O sea, ¿cómo está la función pública? En base a las leyes. Salud, por ejemplo. ¿Qué ha tenido que hacer? Actuar, denunciar. El gobierno, presidente actual, tomar medidas de inmediato. Y creo que ese proceso todavía no termina. Entonces, esa es una función pública en base a las leyes, del ámbito o del punto de vista jurídico. La función pública, acá está, jurídico-laboral. Correctamente lo que hemos expresado. Tú puedes trabajar, pero sin faltar las leyes. Nadie, escúchame bien, usted que está estudiando administración de empresas, nadie en el sector público puede coger un sol. Nadie puede coger un sol del Estado. Hasta por un sol eres procesado. Dinero. Tú no puedes coger, si yo trabajo en el sector salud, un ejemplo, y me llevo, por suponer, a ver, medicamentos. Me llevo prendas del hospital, me llevo prendas. Me llevo bienes, silla, mesa. ¿No? Relación jurídico-laboral. ¿Qué significa eso? Tú estás trabajando, pero jurídicamente te estás equivocando, vas por mal camino. ¿Cuántas autoridades e instituciones públicas están siendo procesadas, otras encarceladas? ¿Por qué? Porque la función pública es muy delicada. Se actúa, se realiza en base a las leyes. Y aquel que comete un atentado así, atentado, ¿qué es atentado? Coger del sector público, agarrar al sector público, totalmente contra la ley. Por eso que se dice la función pública es jurídico-laboral en cualquiera de las instituciones. Por ejemplo, yo he visto en noticias, cuando llegaron las mascarillas para las Fuerzas Armadas, ¿qué hicieron? Habían mascarillas de primera línea, o sea, las de calidad. Y sin embargo, los subalternos a los policías se comenzaron a quejar que eran unas mascarillas simples y corrientes, cuando ellos estaban en primera línea como los médicos, al frente del orden de la seguridad, y no tenían un material que garantice la protección del contagio. Las autoridades superiores fueron denunciadas, procesadas y separadas, fíjense, separadas del cargo y siguen enjuiciados. ¿Se dan cuenta? Y era una función pública que tenían que realizar aquellos señores. Pero sin embargo, se olvidaron de la parte jurídica. ¿Por qué? Porque la intención, la función es servir a la sociedad, atender a la sociedad. ¿Cuál es la importancia? Acá está. La importancia en la gestión pública es tener personal profesional. Acá, ¿estará correcto esto? Voy a preguntar. Importancia de la función pública. ¿Necesariamente tiene que ser un profesional para que realice una buena función? Sí, profesor. ¿Necesariamente tiene que ser un profesional? Yo creo que no, profesor. ¿Por qué? A ver, explíqueme. Porque hay personas que sin estudiar y con solo ver cosas, tratan ellos de sobresalir. Yo García, conozco ¿no? a personas que estudian bastante y que otras no estudian, y sin embargo las que no estudian tanto saben más como las que estudian buen colegio y todo eso, profesor. Muy bien. Miren, las dos versiones son correctas. Que sí hay que ser un profesional y otros no se necesitan. Los dos ejemplos. Por las puras no va a estudiar uno, ¿no? Por las puras 2 años, 3 años, 4 años. No has estudiado. Otro. Como se dice, profesor, la teoría y la práctica. Ajá, ahí va, me ganó Zárate, muy bien Zárate, ahí que muy bien Zárate. Otro punto más. Mire,
Hay personas que ocupan grandes cargos y no son profesionales. ¿Saben qué es lo que le vale? Que no han tenido 1 año, 2 años, tienen 5, 10, 15, 20 años en un puesto. Y tantos Pero son los tiene la años práctica. que les he enseñado, Mucho conocimiento. lógico, la práctica. Los Práctica. años se convierten en experiencia. No quitar, yo soy un profesional, como en cualquier otro rubro, puede ser un ingeniero, un contador. Yo conozco amigos que dominan excelentemente la contabilidad y no son contadores. ¿Qué pasa? Han trabajado con contadores muy bondadosos, muy serviciales, que les he enseñado todo el proceso contable. De tal manera que en ausencia del contador, él mismo era como se dice. Pasaba el tiempo, lo despidieron, él se quedó como contador y no es contador. Y lo hacen muy bien. Repito, las dos versiones son necesarias, son ciertas, son correctas. Hoy en día sí, en la función pública. Brazo ejecutor del gobierno, es lógico. Gobierno regional o un municipio tiene sus personal de trabajo, es su brazo ejecutor. El alcalde solamente da el visto bueno o firma con el presidente regional o el presidente de la República. ¿Qué tiene la importancia en la función pública? Satisfacer las necesidades de los ciudadanos, no las necesidades personales de aquel que esté en el cargo. ¿Cuántos denuncias han ocurrido? Tomar decisiones en base a leyes, ¿cierto? ¿Hay una atención de inmediata? Porque es mi compadre, me voy para allá y dejo atender a esta necesidad que es urgente. No, se está atentando. Viene Contraloría, procesa denunciados. O sea, hay que tomar decisiones en base a las leyes. Ustedes bien saben que las leyes surgen de tantos hechos, tantos sucesos que vienen ocurriendo tiempo tras tiempo, que se convierten en leyes. Norma jurídica, aquí quiero hacer una preguntita. ¿Cuál fue uno de los, no soy candidato, no soy partidario, por si acaso, pero toco el tema. ¿Cuál fue uno de los planteamientos del actual gobierno, normativa jurídica, que encontraba hasta la actualidad? Sigue encontrando problemas. A pesar que es presidente, sigue encontrando problemas en cuanto a la normativa jurídica de todo el país, que rige todas las instituciones, todas las profesiones. ¿Cuál es esa normativa jurídica que planteó ahora el presidente, antes candidato, en una de sus propuestas de plan de gobierno? ¿Cuál era? Normativa jurídica, leyes. ¿Cuál es? Cambio de constitución. ¿Mori? ¿Qué Constitución, dijo? La Constitución. ¿Quién cambio lo de dijo? constitución. Cambio de Constitución. La Constitución, escúchenme bien, es única. Difícil de cambiarla, ¿no, profesor? Va a costar, eso no es de 1 año, 2 años, hasta 3 años puede ser. Y eso requiere de gente que tenga 30, 35, 40 años de experiencia en normativa jurídica. La Constitución es su forma. Cuando existen intereses personales, escuchen bien, como en el caso, aquí sí lo voy a señalar, el gobierno de Fujimori, él cambió la Constitución a su antojo. Ni bien entró el presidente, la cambió. Se quiso la reelección, la volvió a cambiar, pero a sus intereses. Un ejemplo. Cuando hay fiestas del Señor del Lourdes, Día de la Madre, Día del Padre, las empresas interprovinciales suben sus pasajes. Nosotros reclamamos. ¿Y qué ven las autoridades? ¿Qué ven las autoridades? No, las autoridades no pueden decir nada. ¿Saben por qué? La Constitución está estipulado el libre tránsito o el libre comercio, en otras palabras, que cualquiera puede poner su precio y no le pueden decir nada. Eso está en la Constitución del gobierno de Fujimori. Ahí la modificó. Esa es la normativa jurídica. La función pública se da en base a la necesidad de la población, no de grupos de poder, como lo contempla esa Constitución que hasta ahora la tenemos. ¿Qué difícil cambiar? Sí, señores, bien difícil. Pero cuando existen intereses personales, no dura ni medio año y la modifica. Cuando hay intereses personales o de grupos de poder. Ustedes que están en administración de empresas tienen que conocer muchísimo sobre esto. Muchísimo. Derechos laborales, derechos de trabajo, los beneficios personales, beneficios en suspenso, beneficios en actividad, muchas cosas. Normativas jurídicas, es una función pública. Garantiza un desarrollo local, regional y nacional. ¿Cuándo garantiza un desarrollo local, la función pública? ¿Cuándo es un desarrollo local?
Es algo sencillo, práctico. Lo sabemos. Solo que acá lo manifiesta de una manera teórica. El gobierno local son los municipios. Regional, lo que son los gobiernos regionales. Nacional, el gobierno central. Repito, la función pública dice que garantiza un desarrollo local, los municipios. Los gobiernos regionales y nacional, que es el gobierno central que representa al presidente de la República. Acá voy. La función pública debe ser eficaz o eficiente. ¿Cuándo es eficaz? Cuando utilizan los mismos recursos al mismo tiempo, el mismo personal, en un tiempo programado. Eficiente es cuando realizan una función, cuando utilizan menos personal, menos tiempo y menos recursos. Pero los dos son importantes, logran la meta, logran el objetivo. Un ejemplo, la vacunación. Dice, de aquí a fines de año, todo el Perú está vacunado. Sin decirlo, todo el Perú está vacunado. ¿Es eficaz o es eficiente? Esa función pública, ¿es eficaz o es eficiente? Eficaz. A ver, que yo expliqué. Los dos logran el mismo objetivo. Los dos logran la meta. Los dos utilizan recursos, material, humano, logístico, los dos. Dice, de aquí a diciembre, vacuno todo el Perú. ¿Esa función es eficaz o es eficiente? Eficaz. Está respondiendo Sara. Profesor, Sara ya tiene buena profesor, nota. yo digo que es eficaz. Eficaz, ya. ¿Qué dicen los demás? Pero profesor, tengo una duda más, Dime. que hasta diciembre, igual hasta el otro año por lo menos, para terminar de vacunarnos. Yo lo hago, claro. Debe ser hasta julio, por lo menos. Quizás un mes más. Pero yo lo tomo como ejemplo. Un ejemplo, yo le hice un ejemplo. Hasta diciembre. Más ahora que han vencido las vacunas, profesor. Ah, Creo claro, que profesor. vacunas- Entonces, sí, es eficaz, profesor, por lo mismo que están aumentando más enfermeros para poner más rápido la vacunación, ¿no? Están Utilizamos más aumentando más. recursos, claro. Más personal, más vacuna y más tiempo. Listo. Vayan a confundirse. No va a decir que vengan la prueba. El profesor no explicó. Vayan anotando. Objetivo de la función pública frente a los recursos humanos y frente a la institución. La función pública en cuanto a recursos humanos, escúcheme bien, está dando hoy en día, actualmente, todas las posibilidades de que vuelvan a su trabajo. Pero de manera limitada. La función pública hoy en día están dando ya la facilidad, por no decir las normas o las leyes, que regresen a trabajar, pero de manera limitada y cumpliendo los protocolos. En cuanto a las instituciones, poco a poco les están dando la oportunidad que vayan abriendo su negocio. Ya creo que van a permitir, están en esto de los estadios, que ya vayan. Gareca está pidiendo ya que vayan, porque sin hinchas los joros no juegan bien, según él. Los gimnasios, no sé si estarán atendiendo. Ya se están abriendo, por ejemplo, los centros de baile. Ya están anunciando ya de manera limitada. Las discotecas están abiertas, profesor. ¿Se dan cuenta? Los cines también. Los cines también. Los cines ya Profesor, estamos de manera... pero todo eso va a organizar ya prácticamente la tercera ola, que ya está, ya mejor dicho, que ya está en el Perú. La función pública tiene eso. Porque hay, La función las pública personas tiene se eso. juntan y obviamente va a haber más contagio. Ajá, va a rescatar, dice, ingresos. Va a rescatar su función a como era antes. Pero en la parte de salud, ¿cómo vamos a estar? Muchos especialistas dicen, no, vamos a convivir con el virus. Ya lo estamos conviviendo. Van a morir con el virus. Se están muriendo. Se está enfermando con el virus. Se está enfermando. No estamos dando cobre. Es cierto, esa es la función pública. Esa es la función pública. Equivocada, ustedes deben de saber. Correcta, ustedes deben de saber. Por corregir, ustedes deben de saber. ¿En base a qué se mide una función pública? Hoy en día, si está correctamente en ya dar la facilidad a las instituciones, en base a los resultados. Si los resultados son buenos, buena función. Si vamos mal,
mala función. Es decir, abren los cines, los bailes, los bares, y hay más contagio, mala función, señores. Mala función. Esa es una función. Sí, profesor, porque eso del aforo a veces no lo cumplen. Hoy día yo pasé por los juegos para venir acá donde mi tía y ahí decía máximo 8 personas. ¿Y Y en cuántos el hay? juego había como 12, 15, 20, creo, en ese juego donde todo el mundo está pegadito y todo el mundo se agarra de la baranda y todo eso. Sí, Ese eso es verdad, profesor. Ese es el problema de la función pública. Es el problema de la función pública. La normativa jurídica no es rígida, no es fuerte, no es drástica. Imaginemos. A ver, como dice ¿qué país quiso tomar la siguiente medida? Escúchame. Cuando había los toques de queda, inmovilización social, nadie salía. ¿Qué planteó un país? Creo que fue Chile. Aquel que salga fuera de esa hora, que saquen una ley, cadena perpetua. Ningún país lo sacó. Dijo, nos quedaremos sin... Va a faltar cárceles. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. ¿Se dan cuenta? La función pública. No, o tantos años de prisión. Función pública. O por ejemplo, un especialista en medicina de... Profesor, pasa que, disculpe que lo interrumpa, Dígame. también viene ya como se dice la cultura, porque en otros países sí respetan. La verdad de las cosas, Ya vendría a ser de ahí. en todo el Perú le falta cultura de salud hoy en día. Esta pandemia nos ha tomado un examen a todos nos ha tomado un examen y todos hemos salido desaprobados. Autoridades, no autoridades, pobladores, hombres, mujeres, a todos nos ha tomado un examen y todos hemos salido desaprobados. ¿Sabe por qué? Uno, no hemos estado preparados, y dos, no sabemos cuidarnos. No entendemos todavía. A pesar que hay muchos familiares, amigos, no entendemos. No entendemos. Seguimos con ese tipo de cultura negativa, falsa, irreal. No comprendemos, no entendemos. Respecto a la función pública a nivel tradicional y moderno. ¿Cuándo es tradicional? Lo que era antes. Moderno, lo que es ahora. ¿Cuál es la diferencia entre la función pública tradicional y moderna? La tecnología. La tecnología dejó atrás lo que se usaba antes. La tecnología ha permitido que hoy en día todo el sector público, mínimamente o por poco que tenga, tiene tecnología. Tiene tecnología. Esa es la diferencia entre lo tradicional y lo moderno en cuanto a la función pública. Que, por ejemplo, agarran este aparatito y chequeamos a quien sea, ¿sí o no? Y decimos, por ejemplo, a ver, ¿dónde estás? Los famosos enamorados. No, que ya salí. A ver, envíame la prueba. Ah, sí, ya, disculpa, ya, discúlpame. ¿Sí o no? Hasta en lo mínimo. Tu ubicación ¿Dónde actual. estás? No, que estoy... Ahorita voy, en el carro. Otro, pum. Ya, listo. Eso lo tradicional. En el trabajo igual. Antes íbamos a hacer contratos a otro país para vender nuestro producto. Ahora solamente 2 teclas, un like y ya estamos negociando. ¿Listo, jóvenes? Hasta compras y todo. Y todo ya. Ha revolucionado la función pública. La función pública. Todo es a base de las redes sociales. Moderno. ¿Listo, jóvenes? Hasta acá, entretenidamente la clase. Dinámicamente siempre vamos a hacer así para no sentirnos presionados. ¿Tienen delegado o delegada? Delegada, profesor. ¿Quién es? Fernanda. Yo, Fernanda. profesor García. García Aguilar. Sí, profesor. Ya. Trate de comunicarte conmigo a través de tu tutora. Mi número de celular para conectar. Tenemos que estar siempre en comunicación de una u otra manera, a partir de hoy, ¿ya? Mi nombre es el profesor Hugo Chacalcaje Rangel. Cualquier cosita, conversa con tu tutora para que te pase mi número y estar conectados clase tras clase, porque es muy necesario. ¿Ya? Cualquier justificación, recuerden, con la coordinación. Bien, jóvenes, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Marquen su asistencia. Hasta la próxima. Resuelvan su tarea y cuídense mucho. Nos vemos. Ya, profesor. Hasta luego.